Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches. Encantados de estar con ustedes. Pero con vibración. Con vibración. Acá estamos con Rafael Rey Caracho y con Pancho Tudela. Y con ello vamos a pasar revista a las noticias más importantes de la semana. Y la noticia más importante, por supuesto, tiene que ver con el Papa Francisco y sus mensajes y cómo pudieran haber impactado en la política, en la economía y sobre todo en la sociedad peruana. Pancho, a ver. Tiene la palabra. Bueno, es vasto lo que ha tratado. Yo diría que ha tratado el tema de la Amazonía, que es muy interesante, porque plantea hacer un sínodo, cosa que desde San Pío X no se hacía sínodo en la Amazonía, cosa que él ha mencionado expresamente. ¿San Pío X qué? Perdón. San Pío X convocó un sínodo para la Amazonía. Ah, no me digas. Y el segundo papa en hacerlo es él. En no Puerto sabía. Maldonado. Mira. Y entonces, claro, eso es muy importante. Entonces, hay el tema de la protección de la cultura, que es un elemento central. Sí. No solamente la cultura de los pueblos indígenas, sino la cultura en general de todo el Perú. No se dejen desarraigar, ha dicho. Sí. Y eso yo lo encuentro crucial. Entonces, hay ese tema. Hay el tema económico, en el cual sigue en el fondo una línea doctrinal digamos, de siempre de la Iglesia respecto a los excesos que puede haber en la gran empresa, etcétera, y por eso ha criticado el neoextractivismo, ¿no? Como concepto. Y ha dicho que hay grandes intereses económicos que pueden tener un desempeño nocivo para las poblaciones amazónicas por el gas, la madera, el petróleo, el oro, etc. Pero también ha dicho, para equilibrar esto, que los partidarios de la conservación, o algunos partidarios de la conservación, se está refiriendo a las ONGs marxistas, comunistas, a las conservacionistas radicales. Dice, estas tratan de paralizar la vida de estos pueblos indígenas y las palabras textuales que él usa y los mantienen en una situación de opresión. De tal manera que la opresión no solo viene del lado del abuso de ciertas empresas, sino que la opresión también viene del lado del abuso de ciertas ONGs y de la burocracia interestatal mundial que sostiene a estas ONGs y que las alimenta de una doctrina onusina, por decirlo de alguna manera. Y en tercer lugar, el tema de la decadencia y la política, que a mí me ha parecido crucial hoy en el conversatorio en el Palacio Arzobispal con los obispos. Y entonces él ha dicho, el problema de la crisis política no es solo en Perú, sino en Latinoamérica. Hoy podemos hablar que gran parte de Latinoamérica sufre en su política una gran decadencia. Ahora, ¿qué es la decadencia para todos los autores que han tratado la decadencia? Sea Gibbon, sea Spengler, sea Toynbee, es la destrucción del sustrato, del sustento ético de una sociedad. El Imperio Romano se destruyó porque en el siglo V ya no había sustento ético y no había nada que defender. Entonces él pone el dedo en la llaga y dice, debido en parte a la corrupción, o sea que no es solo la corrupción, sino una actitud de cinismo general frente a la vida. Y dice, el caso Odebrecht es simplemente una anécdota chiquita. Sabiendo, como sabemos, qué tan bien informada está la Secretaría de Estado del Vaticano, pues podemos deducir que si dice el Papa que el caso Odebrecht es simplemente una anécdota chiquita, pues así es, ¿no? Y acá viene el otro aspecto que él no ha tocado, pero evidentemente, ¿de dónde sale la corrupción? Y con esto termino. La corrupción sale de que el Estado es más fuerte que la sociedad. Y entonces los empresarios, los hombres de negocios, los abogados, etcétera, tienen que convertirse en políticos y manipular a la clase política para alcanzar sus fines. Y eso origina la corrupción. Absolutamente. Sea en Sicilia, después de la reunificación italiana, sea en el Perú en el año 2018.
Ahora, Muy bien. una pregunta de sentido práctico. A ver, a Madre de Dios se le conoce como la tierra de nadie, porque la única ley que impera en gran parte de su territorio es la ley de las bandas criminales. El Far West peruano. En los últimos 20 años han depredado como 10 millones de hectáreas, lo cual es una tragedia en todo el sentido de la palabra, ¿no? Mérito del Papa, sin duda, como dice Pancho, es el de haber puesto nuevamente sobre el tapete estos viejos problemas que todos conocemos en el país, pero hasta ahora no vemos una luz de solución, ¿no? Una cosa es no ver y otra cosa es, como decíamos en el colegio, hacerse loco. Claro. Sí. Y yo me temo que no se quiere ver. Sí, No queremos hacer los locos así. Bueno, en el fondo, con este magnífico resumen que ha hecho Pancho, yo me voy por lo que no se ha dicho expresamente, pero que está en la base de todo lo que ha dicho el Papa. Es decir, en el fondo, todas estas taras o todos estos inconvenientes o todos estos problemas que tenemos no son otra cosa que olvidarnos de que el ser humano, el otro día lo decía yo en radioprogramas que me invitaron, así como cuando compramos un artefacto, por ejemplo electrodoméstico, el fabricante junto con el artefacto entrega un manual de funcionamiento, ¿no es cierto? Unas instrucciones para que no lo malogremos, para que lo usemos como es debido, para que pueda durar y operar como está pensado operar. Bueno, nosotros los seres humanos somos, decía yo, unas criaturas también, y por tanto hay un creador que nos ha fabricado, un fabricante, que ha escrito unas normas, unas instrucciones que nos empeñamos en no atender. En lo que en el fondo el Papa viene a decir, sin haberlo dicho expresamente, pero señalando las consecuencias, lo que está diciendo es que nos hemos olvidado de que hay que seguir las normas que están establecidas para que el ser humano sea como debe ser, en lugar de caer a las bajezas en las que lamentablemente caemos, ¿no? Ese es en el fondo el mensaje fundamental de la Iglesia, de recordar a los seres humanos quiénes somos, a dónde vamos y cómo. Ahora, hemos tenido 3 días de paz, de esperanza, de reflexión, de fe, ¿no? Y es así que hasta Carlos Tapia, ¿no? Ahora es amigo de la Iglesia y resulta que hasta cita encíclicas, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué fue con eso de que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Sí, me imagino que el hombre está pensando en morir en olor a santidad, por si acaso, no vaya a ser que el cielo exista. Bueno, y yo quiero sobre estos días también, de tranquilidad, rescatar algo, yo que en este programa que somos críticos de los medios de comunicación, y que resaltamos muchas veces los graves errores y las graves irresponsabilidades de la prensa, hay que resaltar que la prensa se ha portado muy bien. O sea, ha cubierto por completo, ¿no? Los periodistas, incluso muchos que no tienen por qué tener, digamos, una simpatía por la religión católica, se han portado no solo con respeto, sino con aprecio, con cariño. Han cubierto todo lo que se podía cubrir y han invitado a distintas personas que han podido hacer comentarios muy positivos respecto de lo que el Papa decía, o lo que el Papa hacía, o lo que no hacía, ¿no? O sea que creo que también ha sido una lección ahí muy buena de los medios de comunicación. Sobre lo de la religión y el opio del pueblo, lo que está ocurriendo es el fenómeno inverso. Raymond Aron escribió en los años 60 un libro famoso que se llamaba El opio de los intelectuales, que era el marxismo, ¿no? Y el tribunal que está juzgando a Abimael Guzmán y a otros senderistas por el caso Tarata no dejó que una carta de Elena Iparraguirre de Guzmán llegue al Papa, ¿no? En esta carta ella pide un diálogo. Elena Iparraguirre, la esposa de Abimael Guzmán y la número 2 de Sendero Luminoso. Correcto. Presa junto con presa igual que Abimael Guzmán. Y ella pide un diálogo en términos muy curiosos, porque dice que está condenada a cadena perpetua, que tiene 70 años. Dice, mi delito es haber dirigido una guerra popular marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo entre 1980 y 1992, lo que es llamado oficialmente en el país como terrorismo. Fíjate, entonces, la prueba de que no están arrepentidos de nada. Esto es la inversión. O sea, el man
es presentado como el bien. Exacto. Así es. Y la actitud de la sociedad que condena a estas personas por haber matado a miles es el mal. Sí, pues. O sea, los califican de terroristas, pero ellos solo libraban una guerra popular, sí. que está bien. Además, Ellos. marxista, leninista. Correcto. Pensamiento Gonzalo. Y luego, refiriéndose al papel que el Papa ha jugado en Colombia, dice, para culminar su argumento, dice, y lo principal que elevo a su altísima representación, me imagino que está en la representación de Dios que está admitiendo en este caso la dirigente del Sendero Luminoso, ¿no? Y lo principal que elevo a su altísima representación es si usted tendría bien escuchar nuestros actuales planteamientos en pos de una imprescindible reconciliación nacional. Nuestros. O sea, señor Papa, venga usted a la punta a escucharnos. A escuchar nuestra Entonces, versión de los hechos. Efectivamente, el marxismo es el opio de los intelectuales. Y No algo cabe más, duda. algo más hay que haber la Comisión de Fiscalización del Congreso que chequee, ¿no? Porque ahí están fumando marihuana o una cosa así, porque no, de otra manera no hay una explicación coherente para una carta, Para una carta, sí. así, que No, es sí. una locura. Es una carta Esa muy... es la locura. Yo he querido hacer mención de esta carta sobre todo por el tema de la inversión de los valores. Claro. La vida humana, la libertad, todo eso no vale nada. No vale nada. No vale nada. Lo que vale es la ideología. Y los acusan injustamente de Exacto. terroristas según ellos. Y están presos injustamente Y también. una observación más durante algunos comentarios de algunas personas, y por supuesto no faltarán quien lo han hecho ya en el pasado y lo seguirán haciendo en el futuro, de que la mención de que el Perú es un país laico, ¿no? Hace unos días en una de las intervenciones de alguien en televisión escuchaba que decía eso. Y eso a pesar de que somos un Estado laico. Y yo quiero aclarar una vez más que el Perú no es un Estado laico. No es confesional, evidentemente, pero no es lo que se entiende en el mundo por un Estado laico, en el que no hay una relación ninguna con ninguna iglesia o con ninguna religión. Porque recordaré algo que además el autor está aquí con nosotros, Pancho. El prólogo de la Constitución actual, Sí, lo hizo Pancho, lo sí, recordarás, lo hizo Pancho Tudela, que está aquí con nosotros, ¿no? Lo redactó de principio a fin, como consecuencia de que Carlos Torres y Torres Lara, que en paz descanse, había hecho todo un prólogo larguísimo. Y se había entrampado el debate a la madrugada. Exactamente. Y los izquierdistas pretendían otro, que también era otra Muy largo mazamorra, ¿no? también. Larguísimo. Eran tan largos como la Constitución. Y entonces Francisco Tudela se concentró unos minutos y me acuerdo que presentó lo siguiente: el Congreso Constituyente, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución. Ese es el prólogo de la Constitución actual. Lo trascendental, Así es. todas las generaciones, porque el Perú no es solo la gente que estamos aquí hoy. Evidente. El Perú es quienes han construido el Perú desde antes de la independencia, O sea, los así que es. siempre han estado en esta tierra. Así es, así es. Y entonces, en ese sentido, y el pueblo es quien es representado en una república. O sea que creo que ahí está... Bueno, pero es una invocación a Dios Todopoderoso. O sea, cosa que no es lógico en un Estado laico, digamos. Correcto. No, Segundo, el artículo 50 de la Constitución dice que dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. No es que puede prestarle, le presta, o sea, se obliga a prestarle, porque así lo ha querido el Estado peruano. O sea, tercero, en fiestas patrias, una de las principales celebraciones tradicionales es el Te Deum, es decir, la misa presidida por el arzobispo de Lima y cardenal. En la consagración, que es el momento en el que para los creyentes el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, las Fuerzas Armadas tocan, igual que al presidente de la República, en honor al Señor, que está ahí, a Dios, la marcha de banderas, ¿no? Cosa que es una tradición en el Perú. Finalmente, la patrona de las Fuerzas Armadas es la Virgen de la Merced. Y el patrono del Perú
declarado por el Congreso de la República hace muchos años, es nada menos que San José. O sea que, ¿cuál estado laico? No frieguen. Pues. Falta un ¿Cuál? El Señor de los Milagros hace una parada en Palacio de Gobierno. Tienes toda la razón. En el Palacio de Gobierno, en la Municipalidad de Lima. Claro, pero estamos esperando el milagro de estas últimas semanas. Igual hay que darles el mensaje a los amigos evangelistas de que un Estado no está compuesto ni de judíos, ni de católicos, ni de protestantes, así es. sino de ciudadanos iguales ante la ley y no sujetos a ninguna discriminación. Totalmente de acuerdo. Sí, eso es correcto. Lo que hay en el Perú es separación de la Iglesia. Independencia y... Los estados laicos son estados que combaten toda forma o toda mención a la religiosidad. El Perú no está en esa situación. En el caso de Chile, por ejemplo, que se ha visto que ha habido protestas muy fuertes, en Chile sí hay una tradición política anticlerical desde el siglo XIX muy fuerte, pero en el Perú eso nunca se ha dado de manera significativa, ¿no? Y la verdad es que hay un concordato que regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia, que es el convenio en la terminología nueva, pero es eso, y por lo tanto hay separación de la Iglesia y del Estado, pero como hemos visto en Las Palmas, donde hubo 1,5 millones de personas, o como hemos visto en Puerto Maldonado de Trujillo, pues la fe popular está ahí más allá de las constituciones y las leyes, ¿no? Sí. Bueno, antes de pasar a si PPK ganó o perdió, ¿no? Sí. ¿No? Yo quiero detenerme unos instantes sobre los probables vacíos en el mensaje de Francisco, ¿no? A mí, por ejemplo, me extrañó que no haya hecho un homenaje a los 3 sacerdotes asesinados por el terrorismo y que hoy están camino a la beatificación, ¿no? Sí. En Bolivia, cuando estuvo, hasta se detuvo en la tumba de un sacerdote guerrillero y le rindió el homenaje pertinente. Me parece que debió haber hecho lo mismo aquí, ¿no? Sobre todo que están camino a la beatificación. Sí, claro. Luego, me extrañó que no haya dicho una palabra ante la ideología de género, ni una palabra. Y me extrañó aún más que no tocase las campañas pro vida que han movilizado a millones de compatriotas y sobre todo a millones de creyentes. Tal vez no quiso mover el cotorro para evitarse críticas, ¿no? Pero hay principios con los cuales me parece no se debe transigir, ¿no? No sé si... Yo creo que están en el... Tienes razón, no lo ha hecho expresamente, pero está, por supuesto, dentro de lo tácito de su mensaje, de esas cosas que están en la base de su mensaje, a la que yo sí trataba de hacer referencia hace un momento, están, por supuesto, el respeto a la vida, el no nacido, el respeto al matrimonio entre un hombre y una mujer. No, pues, evidentemente. Naturalmente, él se ha concentrado en temas que son importantes a nivel popular, más que los temas que mueven a las élites de la ideología de género o a las élites intelectuales del Perú. Tengo yo la impresión que él ha hecho una visita al pueblo peruano y le ha hablado al pueblo peruano lo que él piensa que le importa al pueblo peruano, sin entrar en debates políticos. Sí, incluso se ha referido en la reunión del Palacio Arzobispal a la politiquería. Ha dicho, hay que hacer política, pero hay que hacer acciones concretas. Esas acciones concretas son para el bien común. Y dice él, alejarse de hacer politiquería y de estar del lado del poder. Entonces, definitivamente, él ha querido marcar intencionalmente su rol de autoridad espiritual separada del debate político. Sí, de todas maneras, me parece a mí que es un papa un poco coquetón con los izquierdosos, ¿no? Bueno, y eso... con aquellos que no lo son les pone cara de palo, ¿no? Por ejemplo, Trump, ¿no? Que es el hombre que más se le ha jugado, creo que en la historia de los últimos 30 años, por los movimientos pro vida, que ha cortado los subsidios del aborto, va y le pone una cara de palo tremenda, pues, y llega, bueno, y a los demás y a Fidel Castro abrazo, a Maduro, hermano. El cielo clama contra la injusticia que pasa en Venezuela
y el Vaticano no dice una palabra, ¿no? Entonces, a Macri lo ignora completamente porque es liberal. Va a Chile y no le da una cita privada a Piñera, el presidente electo, ¿no? Entonces, esas cosas un poco que crean confusión, me imagino yo, entre algunos creyentes, ¿no? Pero de todas maneras, para mantener el espíritu crítico creo que es importante decir estas cosas, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que dices y que es muy cierto. Sí. Es absolutamente cierto. Creo que es generacional también. Creo que la generación del Papa, la generación del presidente Kuczynski, tienen una visión de la izquierda que corresponde a los años 60, que es completamente distinta a la de nuestra generación, que pasó pues por la hiperinflación, el terrorismo, la destrucción del país, gobiernos irracionales, y entonces naturalmente nuestra generación ve a la izquierda con ojos muy distintos, mucho más críticos, que la generación anterior. Y entonces él corresponde a una generación en la cual se jugaba mucho con el marxismo, como ocurrió, digamos, en los años 60 y 70. Claro, donde no se vieron, por lo menos en nuestros países, las consecuencias de esa prédica, ¿no? Que se empezaron a ver después. Yo creo que parte de la crisis de valores, no hay duda, de la crisis ética, de esta decadencia a la cual él se refiere, es consecuencia de no haber tocado los temas morales y creer que los temas morales podían sustituirse por temas políticos. Exactamente. Y claro, se ha pagado el precio. Sí. Y parte de la crisis de valores es que no tenemos un Juan Pablo II, bueno, que tenía claro quiénes son los enemigos de la Iglesia, de la democracia y de la humanidad. Son distintos estilos. Son distintos estilos. Ahora, antes de terminar este bloque, tenemos un video importante, porque también hay que saber apreciar y también saber criticar lo que es criticable. Vamos a ver un video de cómo ha quedado Las Palmas, ¿no? Después de la visita del Papa. Miren eso, pues, miren eso. Miren eso, es impresionante, ¿no? Pues, es impresionante. O sea, ¿qué es lo que decimos? Sobra fe, pero falta cultura. Falta cultura, evidentemente. La próxima vez cada uno puede llevar su bolsita ecológica, ¿no? Y guardar sus papeles, su basurita, ¿no? Porque eso lo único que demuestra es falta completa de cultura. Falta completa de cultura, ¿no? En fin, muy bien. Parece el campo de batalla cuando terminó la batalla de Ayacucho. Imagínate. Bueno, vámonos a una... Antes de la pausa, antes PPK, pues, o sea, ganó, de acuerdo. Bueno, yo sí tengo una crítica. O sea, es lógico que el presidente ha hecho bien, se ha portado muy bien con el Papa, lo que sea, pero ya desde el primer momento de la llegada del Papa, cometió varias, me parece, barrabasadas. Porque cuando recibió al Santo Padre en el grupo aéreo número 8, el que más saludaba al público era el presidente de la República, cuando lo que le correspondía. Estaba muy entusiasmado. Estaba entusiasmado como si él los estuviera visitando. Yo creo que ha ganado. Y así ha sido en todo. Pero hay que preguntarse qué es lo que ha ganado. Y lo que ha ganado es tiempo. Es verdad, es un poquito de tiempo. Les cuento una de ahora. Mi esposa, que es muy católica, se fue a la Avenida República de Panamá con sus amigas, todo, a ver al Papa pasar, pues, y efectivamente. Y de repente se acerca el carro oficial, se baja a la luna y sale una mano, ¿no? Y la gente se entusiasmó. El Papa. Y luego saca la cabeza PPK y era PPK. Pero la chica que estaba al lado de él se agarró la casa como diciendo las bromas que hace este tipo. Porque era PPK haciendo una humorada, ¿no? Sí. Y la gente, ya está así yo. Pero era PPK jugándose una broma con la gente. Bueno, y luego pasó el Papa y ya, por supuesto, la algarabía regresó, ¿no? Pero en las entrevistas que se hace a la gente que está en las avenidas, en el fondo lo que todos dicen es que el Papa ha traído aire fresco en una situación muy mala. Muy mala. Y eso es lo que dice toda la gente de todos los niveles que están viendo esto. O sea que el Papa ha traído un respiro de aire fresco, pero la crisis está ahí. La crisis está ahí. Está ahí y no se ha resuelto y se va a tener que resolver. La conclusión es esta, ¿no? El Papa ya se fue, lo recordaremos siempre, pero
¿no? ¿En qué nos quedamos, PPK? ¿No? Porque ¿En qué nos habíamos quedado? ¿En qué nos habíamos quedado, compadre? Muy bien, pues muy bien, de eso se trata. Y eso significa que volvemos a la agenda nacional en el próximo bloque. Sí. Hacemos una pausa y regresamos.